esta convocatoria el día de hoy el Ministerio de Salud, en conjunto con la Asociación de Medicina del Deporte de Colombia. Estamos organizando este ciclo de seminarios, Cuídalos de Corazón, un ciclo de seminarios virtuales, el cual está orientado hacia desarrollar capacidades en el personal de salud que atiende pues, a toda la población colombiana. Esta será la agenda que vamos a desarrollar el día de hoy y le damos paso a la doctora Heidi García, coordinadora del Grupo de Crónicas de la Subdirección de Enfermedades No Transmisibles para la apertura del evento. Doctora Heidi, adelante. Gracias, muy buenos días para todos. De parte de la doctora Nubia Bautista, nuestra subdirectora de Enfermedades No Transmisibles, una muy cálida bienvenida a este ciclo de seminarios virtuales donde desde la Subdirección de Enfermedades No Transmisibles queremos brindar unas herramientas para los profesionales de los niveles más básicos de atención para el abordaje de los factores de riesgo comportamental asociados a enfermedades cardiocerebrovasculares y metabólicas en los servicios de salud. Hoy iniciamos con nuestro primer seminario, en el cual el tema será inactividad física y comportamientos sedentarios desde una perspectiva de cómo hacer el abordaje de este factor de riesgo. No debemos olvidar algunos datos relevantes, y es que los bajos niveles de actividad física están asociados con un mayor riesgo de sufrir enfermedades crónicas en aproximadamente un 25%. Esto porque se van aumentando el riesgo de enfermedades relacionadas como son enfermedad arterial coronaria, que aumenta el riesgo en un 45%, accidente cerebrovascular en un 60%, hipertensión en un 30% y enfermedades como la osteoporosis en un 59%. Es por esto que los comportamientos sedentarios están asociados con una gran variedad de enfermedades metabólicas y así las tasas más altas de mortalidad por enfermedad cardiovascular, independientemente de otros factores como son el consumo de alcohol, el tabaquismo. Por eso es que en el día de hoy queremos darle la importancia a la actividad física como una herramienta muy eficaz para obtener resultados en salud, bienestar y sobre todo calidad de vida. Y no solo pensándolo en disminuir factores de riesgo relacionados con enfermedades crónicas como obesidad, diabetes, cáncer, sino también para mejorar efectos en la salud mental y cognitiva, calidad del sueño, desempeño cognitivo, prevención de caídas, fracturas, y así reducir las causas de mortalidad prevenibles, mejorando el estado funcional de los individuos. Es por esto que hoy, desde el Ministerio de Salud y la Subdirección de Enfermedades No Transmisibles, en coordinación con las sociedades científicas, estamos desarrollando este ciclo de seminarios para mejorar las capacidades de todo el personal de salud del país para la prevención de enfermedades cardiocerebrovasculares y metabólicas. Como ya les habíamos mencionado, hoy es el inicio de estos ciclos que vamos a tener todos los martes a esta misma hora. Y agradecemos a la Asociación de Medicina del Deporte de Colombia, AMEDCO, y al Ministerio del Deporte, quienes se unen a esta iniciativa y a este primer ciclo. Entonces, una cálida bienvenida para todos. Muchísimas gracias, doctora Heidi. A continuación, unas palabras de apertura también del evento del doctor Héctor Alonso Parra, médico del deporte de la Universidad del Bosque, presidente de la Asociación de Medicina del Deporte AMEDCO. Adelante, doctor Alonso. Bueno, a todos muy buenos días. De antemano un agradecimiento inmenso al Ministerio en cabeza de su ministra, de sus subdirecciones, a la doctora Heidi, a Yolanda, que de este evento no hubiera sido posible sin su impulso y sin su convocatoria. Para la Asociación de Medicina del Deporte es un tema absolutamente fundamental, porque para nosotros como especialistas en la actividad física y el deporte tenemos como pilar fundamental la salud y las recomendaciones de actividad física en la población colombiana. Sabemos, como lo decía la doctora Heidi, de las causas prevenibles, y cuando miramos nuestro sistema de salud y la costo efectividad que él tiene,
sabemos que hacer intervenciones, y lo que nos viene hoy, que son en los primeros niveles de atención, nos va a disminuir absolutamente la carga de enfermedad. Es el 90% del gasto que podemos disminuir y en una gran medida evitar. La parte de los estilos de vida saludables es fundamental. Acordémonos que vienen las cosas genéticas, las cuales no podemos manejar, pero sí esa epigenética que en la población es tan importante. Entonces, si hacemos cambios conductuales desde nuestra consulta con las actividades individuales, actividades grupales, desde el municipio, desde nuestros centros de prevención y rehabilitación, y poder llevar esta información no solo que se quede en los 300 o 350 médicos del deporte que hoy estamos en Colombia y que estamos gratamente apoyándolos en todos los programas, sino que la información llegue al médico rural, al médico de primer nivel de atención, a enfermería, a fisioterapia, y desde ahí podamos mirar quiénes son los que necesitan solo recomendaciones, quiénes son los que necesitan ya algo de prescripción de ejercicio y quiénes efectivamente tendrían que estar en unas salas de ejercicio supervisado para que este ejercicio se haga de la mejor forma posible. Entonces, la idea de hoy es abrir esa mente. Seguramente van a quedar muchas dudas de lo que vamos a hablar, y la idea es esa, que esas dudas nos lleven a seguir en la academia, a seguir estudiando, a seguir mirando estos efectos fisiológicos, psicológicos y endocrinológicos de la actividad física y del ejercicio, que va más allá de la recomendación de salga a caminar, ahorre rodilla, sino que tenemos que ir muchísimo más allá y poder llevar a nuestra población a una población no solo con años de vida, sino con calidad de vida en esos años. Entonces, muchas gracias a todos los asistentes. Esperamos en conjunto con el doctor Camilo y con el ministerio sea de grata satisfacción y poder replicar estos seminarios en todo el territorio nacional. Muchas gracias, Yolanda, nuevamente. Doctor Parra, muchísimas gracias. A medida que se vayan dando las presentaciones, pues le daremos la apertura a cada uno de nuestros conferencistas, dando continuidad a la agenda. Entonces, doctor Parra, le damos el paso para que usted inicie este ciclo de seminarios con abordaje del paciente con inactividad física y comportamientos sedentarios en los servicios de salud de baja complejidad. Adelante, doctor. Listo. ¿Me confirman, se ve la presentación? Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces el título es como lo dice Yolanda, y lo que yo quiero en estos minutos es poder aterrizar los conocimientos que tengamos o las dudas que tengamos y poderlas llevar a una realidad en nuestros consultorios. Entonces la pregunta, la cual vamos a tratar de desarrollar en estos minutos es: ¿será necesario mantenernos activos para la salud? Al final de la charla, pues nosotros mismos tratemos de contestar esta pregunta. Si eso es necesario, si a eso le tengo que dedicar tiempo en mi consulta o en mis actividades individuales o mis actividades grupales. ¿Qué porcentaje de patologías que tratamos en los primeros niveles de atención en salud se pueden prevenir y o manejar con cambios de estilos de vida saludable? Y yo quiero ir no dejando todo para el final, sino irles contestando. Del 80 al 90% de lo que se gasta en salud en cuanto a medicamentos, a hospitalizaciones, a tratamientos, a cateterismos, a cirugías, a manejo de diabetes, lo podríamos minimizar de una gran forma si tenemos actividad física en nuestra población. Entonces, ahí ya empezamos a contestar. Y entra un concepto que es relativamente nuevo y es rehabilitación cardiometabólica. Cuando hablamos de rehabilitación, pensamos en rehabilitación de una rodilla, que el futbolista, que el cruzado, rehabilitación de un hombro, de una mano, pero venga, ¿por qué no rehabilitamos el metabolismo de nuestros pacientes? ¿Por qué no reacondicionamos esa parte endocrinológica, ese músculo, ese sistema cardiopulmonar? Y eso se puede rehabilitar en nuestros pacientes. Y entonces ya la definición sería un programa interdisciplinario enfocado en reducir y controlar los factores de riesgo cardiometabólicos, que recordemos que es la mayor carga de gasto, con una adecuada prescripción médica del ejercicio de una forma efectiva y segura, y aquí lo coloco en negrilla abajo, para evitar eventos de alto costo en salud, para evitar estas cosas deleterias, inclusive el cáncer. Cada vez hay más estudios que si somos activos físicamente disminuimos de una forma importante la presencia de patología oncológica. Entonces, ¿qué es la costo-efectividad? Que finalmente es algo que nos tiene que
aterrizar en un sistema de salud como el nuestro, porque no tenemos tanto recurso, pero tenemos que tener acciones de buena calidad en nuestra población. Entonces es una herramienta para abordar los temas relacionados con la eficiencia de la asignación de recursos en salud. Entonces, si uno tiene un recurso, ese recurso debe ir a la mayor número de población para disminuir la carga de enfermedad. O ese poco recurso, que es lo que nos puede pasar ahora, se nos va en atender el críticamente enfermo, el alto costo, y entonces ahí tenemos un porcentaje de la población a la cual no le vamos a llegar porque eventualmente los recursos no llegarán. Otra pregunta, ¿serán las recomendaciones de actividad física y prescripción de ejercicio una herramienta costo efectiva para el sistema de salud colombiano? Y la respuesta es sí. Si le sacamos esos minutos y si tenemos el personal desde los primeros niveles de atención entrenados en qué le debo decir a mi paciente, cómo lo debo llevar a que salga del sedentarismo a una vida activa, eso va a impactar en la salud y en la costo efectividad del sistema de salud colombiano. Y aquí yo voy a hablar básicamente como de una parte estadística rápida de la carga de enfermedades crónicas no transmisibles en Colombia, que esto ya pues muchos los conocemos, y démonos cuenta en las gráficas. Vemos que cada año consultamos más, desde la ley 100, donde a veces no había tanto acceso a la salud, la gente no consultaba, y año tras año cada vez consultamos más. Y lo interesante de la gráfica que ustedes ven punteada es con el pasar de los años, pues cada vez consultamos más. Miremos que sobre la sexta, séptima década de la vida consultamos y consultamos y consultamos. Cada vez consultamos más y hacemos que haya un mayor gasto en todas estas consultas y un mayor gasto porque eso deriva medicamentos, atenciones, una cantidad de cosas. Pero también veámoslo por el otro lado. Son oportunidades que tengo en cada consulta y en cada acción individual y colectiva de poder impactar en la mente de mi paciente para llevarlo de un estado sedentario a un estado activo, a que sea una persona activa. La carga de enfermedad, ustedes la conocen muy bien, pero aquí la quiero recordar, la incidencia de las enfermedades crónicas no transmisibles, tanto en hombres como en mujeres, esas tasas cómo van aumentando, y si lo miramos a hoy y post pandemia, esto ha crecido absolutamente, y la tasa de mortalidad. Seguimos siendo la enfermedad cardiocerebrovascular la primera causa de enfermedad y muerte en el mundo. Mortalidad por diabetes mellitus, pues miremos la cantidad. Y entonces ahora nos preocupamos más porque el paciente tenga el último medicamento y la pluma y el medicamento de alto costo, y no nos preocupamos por el músculo del paciente, que finalmente si tenemos un buen porcentaje muscular, que más adelante no lo hablará el doctor Camilo, pues seguramente no vamos a llegar a tener estos medicamentos o a necesitar estos medicamentos de alto costo en el impacto que hoy están teniendo en el sistema de salud colombiano. La encuesta, pues esto es algo que vemos absolutamente preocupante, la encuesta ENSI del 2015, que nos habla de esto, el exceso de peso, cada vez desde nuestros niños, cada vez con más sobrepeso. Si esto lo lleváramos a hoy, post pandemia, muy seguramente vamos a estar sobre el 8. Entonces, miremos que ya a los 5 años de edad empezamos a tener problemas de sedentarismo en nuestros niños, problemas de sobrepeso, y ustedes saben lo que viene posteriormente en carga de la enfermedad. El tiempo frente a pantallas, mire que esto es antes de pandemia, esta estadística, post pandemia tiene que ser absolutamente grande y depende también del nivel adquisitivo. Cuando tenemos mayor nivel adquisitivo, estamos más quietos frente a una pantalla, absolutamente sedentarios, tanto en hombres como en mujeres y en los distintos estratos socioeconómicos, pero cada vez la tecnología nos lleva a movernos menos. Este es el cumplimiento de las recomendaciones de actividad física en niños. Pónganle, esto es niños de 5 a 12 años. Miren cuánto, 35%. Entonces, es muy bajo las recomendaciones. Ahí toca exhortar y irnos también con el Ministerio de Educación. ¿Qué pasa con las recomendaciones o con las clases de educación física? Que cada vez uno ve que las van quitando o les van dando menor importancia y nuestros niños y nuestros escolares no se mueven, y desde ahí vienen los problemas. Y nada que decir de los adolescentes y mucho menos de los universitarios, que cada vez es menos. Miren la estadística, 18 en hombres, y las mujeres se mueven menos todavía. Y estos comportamientos sedentarios pues van a redundar en la enfermedad crónica no transmisible en años futuros. Tiempo excesivo frente a pantallas en adolescentes, pues yo diría que esto ya está sobre el 90%, y pospandemia yo creo que
sigue y sigue y sigue creciendo las horas de pantalla que tienen nuestros adolescentes y que tenemos nosotros también como adultos. Tenemos que ser absolutamente conscientes que nosotros también estamos cayendo en esto y vivimos muchísimas horas pegados, y serían horas que le podemos quitar un poquito a esas pantallas para la actividad física, el ejercicio y la prescripción del mismo. El exceso de peso, pues vemos cómo va creciendo y tenemos hoy por hoy más del 50% de la población colombiana con problemas de sobrepeso y la obesidad. Y la solución no es los últimos medicamentos, la solución no es la cirugía bariátrica, la solución está en la base, en una alimentación saludable, en unas recomendaciones de nutrición adecuadas, no basadas en el empirismo, que muchas veces es que a mí me dijeron lo uno, a mí me dijeron lo otro, y nunca tenemos una nutricionista que nos dé las recomendaciones adecuadas. Y claramente la parte de actividad física y ejercicio. Entonces, miren los estándares de sobrepeso y obesidad en Colombia, cómo van creciendo, y estamos sobre el 50%, y cada vez esta preocupación nos lleva a mayor peso, mayor porcentaje de grasa, mayor patología oncológica y mayores eventos cardiocerebrovasculares. Las dimensiones económicas, eso yo siempre lo quiero traer, porque el bolsillo de un sistema de salud toca cuidarlo y toca hacerlo de una manera muy adecuada. Miren esta gráfica, básicamente, lo que ustedes ven en azul es en la parte de América Latina de los gastos atribuibles a las enfermedades crónicas no transmisibles. La que sigue son las enfermedades transmisibles, las infectocontagiosas y el traumatismo. Pero miren a dónde se está yendo la plata. La plata se está yendo en atender a la población que está con enfermedades que podemos prevenir desde los primeros niveles de atención. Aquí vemos los niveles de actividad física y todos los factores de riesgo cardiovasculares con los que yo puedo impactar. Actividad física insuficiente, sobrepeso, obesidad, alcohol, colesterol elevado, glicemia, tabaquismo, hipertensión. En todas esas esferas de la vida de mis pacientes, con programas de actividad física y ejercicio, yo puedo disminuir la incidencia y la prevalencia de muchas de las patologías. Y la idea es desde ahí impactar. Esto es absolutamente clave cuando empezamos a estudiar, cuando yo empecé ya el siglo pasado, en el 90 y algo, a estudiar medicina, la pirámide poblacional era una, y la pirámide poblacional cada vez está mayor. Por eso el advenimiento de especialidades como geriatría cada vez va a ser más importante en nuestro país, porque cada vez la pirámide poblacional se crece y tenemos que estar preparados a atender a población más longeva, pero estamos muchas veces preocupados en la unidad renal, en cosas que nos van a dar más años de vida, pero no más calidad de vida. Entonces tenemos que fusionar eso, los años de vida saludables, que es una cosa muy importante. Actividad física insuficiente en hombres y en mujeres en América Latina, y esto lo miramos desde los niveles también socioeconómicos, pero en todos los niveles, desde el estrato, si lo llevamos a Colombia, del 1 al 6, igual tenemos actividad física insuficiente. Llama la atención que a veces en los estratos más bajos hay una actividad física mayor, y eso lo entiende uno por las labores y las cosas que hace este tipo o este grupo poblacional. Entonces, ¿en qué se van los gastos médicos? Se van en medicamentos, en hospitalización, y aquí son gastos atribuibles a enfermedades crónicas no transmisibles que podemos disminuir grande si desde los primeros niveles tenemos actividad física y ejercicio. Miren esto de macroeconomía. A mí me gusta el término de macroeconomía, porque esto es lo que nos va a dar un sistema de salud costo efectivo. Independiente del aseguramiento, de que el aseguramiento nos dé una o X cosa, nos dé el medicamento, nos dé el control, el tener en nuestras familias, y yo le pregunto a cada uno de ustedes, ¿en sus familias hay alguien con una enfermedad crónica no transmisible? Yo diría que en toda familia hay alguien con sobrepeso, alguien con hipertensión, alguien con obesidad o alguien con dislipidemia. Esa persona ahí tiene un mayor uso de los servicios de salud. Y aparte de eso, mis gastos de bolsillo, tener que pagar el copago, el medicamento que de pronto no me entregaron, el liraglutide que no me entregaron, y lo compro. ¿Eso qué va haciendo? Una mayor de que el presupuesto familiar de lo que gana la familia, una parte se vaya a atender también esta enfermedad crónica no transmitible. ¿Y esto qué va a hacer? Pues aumenta el empobrecimiento de nuestra nación. Pese a que el sistema de salud es un sistema de salud que nos da las cosas, ahí tenemos que también hacer una inversión económica. Entonces, los gastos económicos, cuando yo tengo enfermedad crónica no transmisible en la familia y cuando sí lo tengo. Si lo tengo, va a ser una familia más empobrecida. Entonces, pero si yo lo puedo prevenir, voy a tener una familia menos empobrecida. Entonces, mire
cómo puede impactar unas recomendaciones de actividad física y ejercicio, no solo en la salud individual, sino en la economía de la sociedad. Esto es importante. ¿Qué estamos haciendo como profesionales de la salud? Y yo ahí coloco una palabra abajo, o de la enfermedad, porque es que a veces solo estamos esperando que llegue el hipertenso descompensado, el diabético con una hemoglobina glicosilada donde ya están unos límites sobre 10, que la dislipidemia ya no hay cómo manejarla, que tenemos todo descompensado, y entonces ya estamos a curar la enfermedad, pero no trabajamos sobre la salud. La invitación o lo que trata de hacer la medicina de la actividad física y del deporte es trabajar sobre la salud. Entonces, ¿qué vamos a hacer para la salud de nuestra población? No solo para la enfermedad. ¿Cómo se implementan las recomendaciones? ¿Qué es lo que vamos a hablar? Recomendaciones de actividad física y prescripción de ejercicio en el sistema de salud. Y uno lo ve, cuando yo era rural en su momento, pues uno casi que ni tenía tiempo de decirle al paciente nada, porque el tiempo era muy pequeño, porque, bueno, ustedes conocen muy bien la situación a veces, que el sistema no lo permite, pero hay que sacarle el tiempo y el sistema nos tiene que ayudar a que tengamos las acciones individuales y colectivas para poder llevar esta información a la población, que es finalmente donde tiene que llegar. Entonces, miremos, y este es un panorama bueno. Yo tengo que decir que Colombia, con su sistema de salud, cuando miramos toda Sudamérica, es el único país de Sudamérica que la rehabilitación cardíaca, cuando hablamos de prevención secundaria, la cubre el sistema de salud. En otros países no la cubre. Y el paciente se infarta, le ponen su stent y chao. Aquí no, aquí nos preocupamos por eso. Tenemos más de 70 programas en Colombia hoy por hoy, pero atendemos básicamente y estamos para pacientes cardiovasculares. Ya empieza a llegar el paciente de rehabilitación cardiometabólica, que ya el médico de primer nivel de atención o el otro especialista dice, venga, usted tiene todo para infartarse, hermano. Tiene hipertensión, tiene diabetes, tiene las boletas compradas por un infarto, como les digo yo a mis pacientes. Venga, vaya al centro de rehabilitación y prevengamos ese infarto. Ahí ya empiezan a llegar, ya tenemos de 12 al 20% en nuestros programas, pero la idea sería tener absolutamente una población más inmersa en estos programas. Faltan programas de prevención de enfermedades crónicas no transmisibles. Yo pienso que el país adolece de estos programas en cada municipio y esto redundaría no a corto, pero sí a mediano y a largo plazo en la salud de la población colombiana. ¿Quiénes nos remiten a los pacientes a los programas? Pues endocrinología, medicina interna, familiar, nosotros mismos como especialistas en medicina del deporte, y es absolutamente importante medicina general. Lo otro que vemos muy importante y con muy buenos ojos es que los profesionales que nos acompañan en estos grupos como psicología, nutrición, fisioterapia, cada vez se dan cuenta de la importancia y son ellos captadores activos de pacientes a empezar una vida activa. Entonces es muy importante que todos, no solo los médicos, sino todos los trabajadores de la salud estemos inmersos en estos. ¿Y esto qué nos va a redundar? Pues lo que ya he dicho varias veces, disminución en la incidencia de eventos de alto costo, de medicamentos, porque si ya no voy a necesitar X medicamento que es muy costoso, sino que simplemente con un medicamento menos costoso y con un estilo de vida saludable voy a tener mis metas metabólicas en rangos, pues voy a disminuir mis gastos en salud. Disminución de hospitalizaciones. Es claro, si yo soy una persona activa, no voy a estar rehospitalizándome, así ya tenga mi enfermedad, la voy a controlar. Y esto es súper importante, aumentar la capacidad funcional de nuestros pacientes y la calidad de vida, que es algo que para nosotros es muy importante. ¿Qué hacemos ya, digamos, en los programas? Pues hacemos una valoración de ingreso. Entonces, yo aquí lo que trato de llevar es que tenemos muchas veces que cambiar y de aprender de lo nuevo, de los influencers, de los coaching, y es pasar de la consulta convencional de motivo de consulta, enfermedad actual, salga con su fórmula, a que yo cómo voy a hacerle coaching a ese paciente para cambiarle ese chip que tiene, que el ejercicio no es importante. Entonces, yo tengo que migrar a mi consulta, hacer una consulta más agradable y que tengo que tratar de cambiar el quehacer de mi paciente y que pase de esa etapa que llamamos la precontemplativa a la acción. Decir, sí, yo sé que el ejercicio es bueno, pero me da una pereza. Entonces, no, venga, deje la pereza, vamos a hacerlo porque tiene estos y estos beneficios. Asesoría en cambios de estilo de vida saludable, creo que es importante, pero hay que generar los espacios para hacerlo. Los planes de rehabilitación, como todo en la vida, cuando así yo doy un medicamento, mire, el medicamento se lo va a dar esto y es para esto. En ejercicio yo tengo que hacer lo mismo. Las metas van a ser esta, que disminuyas tu perímetro abdominal, que mejores tu capacidad funcional y ya no camines una cuadra, sino que camines 3, que después camines 4. Y toda la parte antropométrica, que es mucho más que peso sobre talla al cuadrado, que es lo que más manejamos, porque es muy importante el músculo. Y eso nos lo va a hablar más adelante el doctor
el doctor Camilo. Claramente, esto es un trabajo en equipo con valores con nutrición, psicología, trabajo social, fisioterapia es muy importante. Medir la capacidad funcional de nuestros pacientes es importante. Lo hacemos con un test que se puede hacer en cualquier municipio de este país, que es una caminata de 6 minutos. Antropometría, si no tenemos, podemos tener en todo el municipio 1 metro. Hay que medirle el abdomen a nuestros pacientes, hay que medirle la masa muscular. Entonces, si no tenemos las herramientas, como pongo ya de impedancia bioeléctrica, que la tenemos en los centros de rehabilitación, pues lo podemos hacer con 1 metro, con un peso. Y esto es algo importante en la parte de actividad física, y es que el músculo no es que estamos acostumbrados a que el músculo es para moverme, no. Hay que ver el músculo como un órgano endocrinológico. Y si vemos el músculo como un órgano endocrinológico, vamos a poder manejar muchísimas de las patologías crónicas no transmisibles. Entonces, básicamente, esto es lo que hacemos en las imágenes. Impedancia bioeléctrica, miren que el paciente, por ejemplo, que haya un paciente con obesidad, con oxígeno, uno diría, no, pues es mejor dejarlo quieto. No. Miren, ahí estamos en la otra imagen tomando un perímetro abdominal y el paciente en su casa seguro tiene 1 metro y él mismo se va a hacer el autocontrol de cuánto va disminuyendo su perímetro abdominal, porque es que hay que educar al paciente. Algo que está proscrito, yo no sé en qué momento nos dijeron que los pacientes no debían hacer pesas o que no les debemos recomendar hacer pesas a nuestros pacientes, y es lo que más les debemos recomendar para mantener ese músculo como sistema endocrinológico. Más adelante vamos a hablar un poco más del tema. En el ejercicio, yo le puedo recomendar en el municipio que pase de un ejercicio continuo a un ejercicio interválico, que suba y baje intensidades, y eso desde el punto de vista endocrinológico, metabólico y de su función cardiovascular va a tener un impacto muy grande. Entonces, decirle, no solo camine un ritmo, sino que acelere, baje el ritmo, acelere, baje el ritmo, acelere, baje el ritmo. Y eso lo podemos hacer teniendo algo que llamamos la escala de Work, donde cada quien controla la intensidad de su ejercicio. En las sesiones de ejercicio supervisado, pues cuando tenemos el gusto de tener a nuestros pacientes, que deberíamos tener programas de actividad física y ejercicio, por lo menos en las cabeceras municipales, para que ese paciente de riesgo, que ya tiene un riesgo, que ya tiene un infarto, que ya tuvo una ACV, que tiene una dislipidemia de difícil manejo, lo hagamos de manera controlada, con una asesoría continua, con protocolos de entrenamiento intermitentes de alta intensidad y protocolos de fuerza específicos para población ya no de bajo y mediano riesgo, sino también de alto riesgo. Entonces, básicamente, rápido, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué pasa cuando no hacemos ejercicio? Pues mi capacidad funcional baja, ¿no? Me siento muy ahogado, me falta el aire, y como me falta el aire, pues me muevo menos. Si me muevo menos, me voy cada día a ahogar más, voy a perder mi masa muscular, y ese círculo vicioso va llegando a que, miren lo que va entrando por la puerta, pues que va llegando la muerte, poco a poco. Entonces yo tengo que ya entrar a romper este círculo vicioso de la inactividad física para que finalmente la muerte no vaya a llegar a mi paciente. ¿Qué pasa en el cuerpo cuando hacemos actividad física? Pues lo que va en las imágenes, mejoramos ese corazón y ese pulmón empieza a mejorar, esa masa muscular empieza a mejorar. Algo fundamental, el estado de ánimo. Y acordémonos que el ejercicio es el mejor antidepresivo que hay, nos aumenta los opioides endógenos, nos da un estado de bienestar, nos da calidad de vida. Entonces, todo eso no es solo en la esfera corporal, sino en la esfera mental. Y todo lo podemos hacer con nuestros pacientes. A nivel cardiopulmonar, pues mejorar la capacidad de nuestros pulmones para el mejor aprovechamiento del oxígeno, prevención y retraso de estos trastornos cardiovasculares. Si yo soy hipertenso, pero controlo mi hipertensión y hago ejercicio, pues ojalá, y lo más seguro es que no voy a llegar a tener un evento cardiovascular o cerebrocardiovascular. Entonces, ahí voy a hacer una prevención. Mejora el trabajo de cardíaco tanto en reposo como en ejercicio y disminuye la presión arterial. Entonces, cuando miramos las guías y las últimas guías de hipertensión arterial, medicamentos, pero ahí en las guías dice que el cambio en estilo de vida es la base fundamental. Pero en la consulta, ¿qué hacemos? Losartán 50 cada 12, enalapril 20 cada 12, amlodipino, XY, pero no le decimos al paciente que el ejercicio y la actividad física tiene un efecto hipotensor cuando se hace de forma organizada y crónica. Entonces creo que tenemos que hacerlo. En esto, en la parte de colesterol y triglicéridos, pues, ¿qué es lo que hace? Nos sube el colesterol bueno y nos baja el colesterol malo. Básicamente se los digo como la información que le doy a mi paciente, de que uno es el diablito y el otro es el angelito y tenemos que manejar sobre ello, y lo puedo hacer haciendo recomendaciones de actividad física y ejercicio. Algo que les he dicho muchísimo que es fundamental, el músculo, la mitocondria, esa unidad funcional es la que tenemos que activar en nuestros pacientes y no ver que el músculo simplemente es para
caminar. No, el músculo nos sirve absolutamente para todo y tenemos que llevar a que nuestros pacientes, con las recomendaciones que nosotros le demos, tengan más grasa, perdón, más músculo y menos grasa. Y lo que vemos en la consulta es lo contrario. Los pacientes tienen un gran porcentaje de grasa y muy poquito músculo. Pero nos damos de eso cuenta en el paciente que tiene sarcopenia y listo, y no le decimos nada. No le decimos cómo debe manejar su nutrición, no le decimos cómo debe manejar su ejercicio, y ahí estamos teniendo un paciente que va a tener fragilidad. Y es el típico abuelo que cuando es frágil, no tiene masa muscular, se cae, se fractura, y después de que se fractura, ustedes saben qué pasa con los abuelos en las hospitalizaciones de fractura de cadera. Mejor la función de los vasos sanguíneos, y esto es lo que hace, miren el dibujito, una angiogénesis coronaria, que es mejorar esa vascularización, y eso lo hacemos cuando hacemos ejercicio de forma regular y organizada. Estos son de los beneficios. Los beneficios a nivel del azúcar, pues está absolutamente comprobado que inclusive puede ser más efectivo un ejercicio regular que una dosis que ya pues se usa cada vez menos. Los fármacos como la glibenclamida todavía tiene una gran importancia, la metformina, pero cuando comparo uno con otro, inclusive la actividad física y el ejercicio tienen más impacto y tienen un mejor NNT que estos fármacos. Entonces no debemos dejarla como de un segundo plano. En la parte de los nutrientes y de la parte circulatoria y digestiva es importante. Cuando yo hago ejercicio y mejoro mi peristalsis a nivel gastrointestinal, empiezo a hacer una disminución de uno de los principales cánceres que tenemos, sobre todo en la región cundiboyacense, que es el cáncer de todas las vías digestivas. Entonces, ¿cuál es la prevención primaria también y prevención secundaria de estas patologías oncológicas? Actividad física y ejercicio. Esto es absolutamente fundamental. Algo de lo que el sistema de salud debe tener esto costeado, cuánto valen las lumbalgias en el sistema de salud, cuánta gente se incapacita con lumbalgias, pero si hacemos recomendaciones de actividad física y ejercicio, pues esto va a disminuir de una forma muy importante. Les recuerdo, menos hospitalizaciones, menos visitas al médico, un mejor sistema inmune, y esto nos lo dio mucho la pandemia, cuando veíamos que nuestras unidades de cuidado intensivo estaban llenas. Y cuando mirábamos qué tipo de pacientes teníamos los pacientes con crónicas descompensados. Y los pacientes que hacían actividad física y que eran deportistas, les daba. Indudablemente también les podía dar COVID, pero pasaban el COVID en su casa. ¿Qué marcaba la diferencia literalmente entre la vida y la muerte? El estilo de vida y el ejercicio. Los pacientes que se estaban muriendo eran pacientes sedentarios, con hipertensión, con dislipidemia descontrolada, y esos fueron los que aumentaron tanto nuestras tasas de mortalidad por COVID-19. Mayor independencia de las actividades de la vida diaria, menor fatiga y menor ahogo. Eso es absolutamente fundamental. Esto no lo da una pepa. Esto no le digo al paciente, inyéctese para que pueda caminar más. La única forma es recomendarle actividad física. Y esto lo tenemos que hacer en nuestros pacientes. Desde el punto de vista mental, pues miren, esto mejora todo, la coordinación, la atención, la socialización. Nosotros vemos en los grupos de pacientes que cada vez son más amigos y cada vez se generan en ellos una amistad que es absolutamente bonita, y uno la ve que perdura a lo largo del tiempo cuando hacen ejercicio y actividad física juntos. A nivel de osteoporosis, el tratamiento no es únicamente ir y que nos pongan allá el medicamento endovenoso para la osteoporosis y que nos toque hacer osteodensitometría ósea cada rato. Si tengo buena masa muscular y hago ejercicio de impacto, voy a disminuir mi incidencia de osteoporosis y de fracturas, sobre todo en la población longeva. Entonces, ahí tenemos que darle recomendaciones. Uno ve que le dicen, oiga, tiene osteoporosis, no va a hacer ejercicio, pues se fractura. No, es todo lo contrario. Parte de su rehabilitación es que haga ejercicio, claramente prescrito adecuadamente. Entonces, ¿esto qué nos va a dar? Pues más años de vida, que es lo que queremos. Entonces, aquí vienen recomendaciones. Ustedes pueden mirar las recomendaciones del Colegio Americano de Medicina del Deporte, las recomendaciones de la Academia Americana de Cardiología, pero básicamente yo digo que esto hay que individualizarlo. Entonces, ¿cuánto tiempo? Pues por lo menos 30 minutos, ya las recomendaciones hablan de 300 minutos de actividad física, y que si es de actividad vigorosa, hasta 150 minutos, porque pues el vigor, cuando mirábamos lo de la intensidad, que lo vamos a mirar ahorita más tarde, nos va a beneficiar más. Pero si un paciente no hace nada y usted lo pone a hacer 5 minutos, eso cuenta. Y si a la semana siguiente usted lo pone a hacer 10, pues póngalo a hacer 10, no cumple las recomendaciones, pero no importa, individualicemos cada caso y cada paciente. Entonces, no vale decir que esto es algo que yo veo mucho en la consulta. Yo no sé por qué me infarté, tengo 50 años, no sé por qué me infarté, si yo de niño estaba en la escuela de fútbol y yo era de la selección de la universidad. Y venga, eso ya pasó, eso ya es historia, le sirvió en su momento, pero ahora no te sirve.
Entonces hay que hacer el ejercicio de una forma crónica, así como el paciente con dislipidemia va a tenerse que tomar el fármaco mucho tiempo, ojalá muy seguramente toda la vida, pues la actividad física y el ejercicio también. Realizarlo de forma regular, esto es absolutamente importante, acompañado de una alimentación sana, y esto que es importante, es gratis. La actividad física y las recomendaciones de actividad física que pueden hacer en casa, que eso también se puso muy de moda con la pandemia, el ejercicio en casa, pues es gratis para el paciente, lo puede hacer con recomendaciones, con cosas que él tiene en su hogar. ¿Cómo debo hacer el ejercicio? ¿En qué momento del día? En el momento del día que a usted le quede fácil. No hay excusa. Si lo quiere hacer en la mañana, si lo quiere hacer en la tarde, si lo quiere hacer en la noche, adecúe su momento del día para poder hacerlo. Pero hágalo y dedíquese esos 30, esos 40 minutos a una rutina de ejercicio que es muy importante para su salud. Eso hay que decírselos. ¿En qué atuendo? Pues un atuendo cómodo, ¿no? No ropa oscura que nos vaya a captar malos rayos ultravioletas, que nos genere de pronto que haya mayor deshidratación, sobre todo en pacientes, digamos, con síncope neurocardiogénico. Ropa cómoda y que sea muy agradable hacerlo. Implementos básicos, yo les digo, llene la botella de agua de arena, coja el galón de aceite que se le desocupó, llénelo de arena, hágase unas pesas con tarros de pintura que ya estén desocupados. Entonces, miren que es absolutamente costo efectivo porque no tengo que invertir grandes costos en salud y sí los beneficios son mayores. Entonces, la sesión de ejercicio, pues básicamente es lo que les voy a decir, que es el calentamiento, es como lubricar las articulaciones. Esto debe ser absolutamente rápido y pasar ya a la acción en cuanto a la sesión de ejercicio. Depende de los objetivos que yo tenga, y nos lo va a decir ahorita el doctor Camargo, yo puedo hacer primero la rutina de cardiovascular, puede ser continuo o puede ser interválica, o primero mi rutina de pesas y después termino con la parte cardiovascular. Depende si quiero quemar grasa, si quiero mejorar la capacidad funcional de mi paciente, depende de los objetivos que yo tenga. Entonces, eso no es una plana como antes que era cardio, pesas, estira y vayas. No, esto tiene como mayores recomendaciones, pero se las aterrizamos a cada paciente en el consulta dependiendo de los objetivos que cada quien tenga. Y es eso, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué ejercicios puedo hacer en cada fase? Cuando arranco es una cosa, pero el ejercicio va progresando y cada vez tengo que ir haciendo más y exigirle más a mi paciente. ¿Qué tan fuerte puedo hacer los ejercicios? Depende de la percepción individual, pero de las metas que yo como grupo le vaya colocando a mi paciente. ¿Cuánto tiempo debe durar? Yo aquí les digo, todo minuto suma, cada paso cuenta. No nos vayamos a las guías, que las guías dicen tantos minutos, sí hay que cumplirlo, pero si mi paciente no puede, pues no le puedo exigir el 100% si no ha llegado al 5%. Vámonos poco a poco para que cada paso sume. Mínimo 5 veces a la semana, yo les digo a mis pacientes 7. Si yo le digo 5, hace 3. Si yo le digo 7, hace 5. Entonces, es lo que más yo les sugiero. La intensidad del ejercicio es individualizada. Para alguien subirse en una caminadora con 2 de inclinación a 5 millas por hora puede ser nada y para otra persona es la muerte. Entonces, eso debe ser individualizado. Y debo variar entre un ejercicio continuo e ejercicio interválico que lo puedo hacer en cualquier sitio. En mi casa con un escalón puedo hacer ejercicio interválico, lo puedo hacer, tengo que enseñarle al paciente para que lo pueda hacer. Sea consciente de las actitudes y las capacidades, no excedas. Yo nunca he hecho eso y ya voy a hacer pesas y de una vez voy a levantar 50 kilos. No, vamos poco a poco para que los objetivos se vayan dando, pero para eso ahí tenemos que conocer nuestros pacientes y cuál es la población que queremos. Claramente siempre debe haber una vuelta a la calma, no debo salir de hacer y irme. Cuando están en programas de actividad física y ejercicio, pues les tomamos su presión arterial, su frecuencia cardíaca, su oxigenación y miramos que se vayan, pues así como llegaron, con unos signos vitales y una hemodinamia controlada, pues igualmente se deben ir. Y esto lo tienen que hacer también en sus recomendaciones de casa. El enfriamiento, porque es importante esto, volver a la calma, todas las partes del cuerpo. Hay ejercicios muy importantes como toda esta parte de yoga, que nos regula también el sistema nervioso, el simpático y el parasimpático. Entonces, cada vez tenemos que también incluirlo en nuestros pacientes porque tiene un beneficio grande. Entonces, todas las recomendaciones deben ser individualizadas, pero puedo hacer recomendaciones grupales en mis pacientes y en mis acciones colectivas. Pero, por favor, este es el resumen. Todo paso y todo minuto cuenta. Si yo no hago y ya empiezo a hacer un minuto, al otro día 2, al otro día 3, poco a poco voy aportándole a mis pacientes. Conclusiones, las recomendaciones de actividad física y prescripción médica del ejercicio son una herramienta costo efectiva para nuestro sistema de salud. Por favor, no la dejemos de segundo plano, tiene que ir de primer plano y ahí sí la invitación es a
al ministerio, por favor, ayúdennos a que cada vez podamos llegar a más población y que esto sea casi que una política pública de que nuestros pacientes hagan actividad física y ejercicio. Se deben implementar guías de prevención primaria y secundaria que prioricen la remisión a programas de rehabilitación cardiometabólica. No tenemos que esperar que el paciente se infarte o que el paciente tenga la ACV o que el paciente tenga cáncer para decir, ahora sí va a rehabilitación. No, tenemos que cogerlo desde antes y esto va a ser mucho más costo efectivo para el sistema y lo más importante para la salud de los pacientes. Se deben ajustar los requisitos de los programas de ejercicio, sí, porque eventualmente lo que hay ahorita es que van a los de fase 2, les digo yo, el que ya tuvo el evento, pero no el que lo quiere prevenir. Entonces, ahí hay que hacer ajustes para poder llegar, los profesionales podamos llegar a cada vez más y más pacientes. Requisitos mínimos y personal idóneo. Cuando es prevención primaria, pacientes con factores de riesgo sin patología, pues en medicina general, fisioterapia, nutrición, psicología, tienen todas las herramientas necesarias para hacer estas recomendaciones de actividad física. Pero cuando ya el paciente tiene factores de riesgo o tiene una comorbilidad asociada, preferiríamos hacer una prescripción médica en cabeza ya de medicina del deporte por el riesgo que tienen estos pacientes, pero todo eso se puede ir ajustando en el sistema. Las recomendaciones de actividad física y prescripción de ejercicio, pues nada, lo que les decía, lo repetí, son costo efectivos, implementar todos estos programas de promoción y prevención, ajustar los requisitos de los programas. Listo, muchas gracias. Yo espero haber dado un poquito de información y dejar básicamente unas preguntas que ustedes, si al final hay la posibilidad de hacer algo de preguntas, pues las podamos hacer. De nuevo, muchas gracias al Ministerio por la oportunidad de como asociación poder llevar esta información a todos los municipios y pues nada, siempre van a contar con la asociación y con la especialidad para todo lo que es promoción, prevención y rehabilitación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Parra, por esta muy importante presentación. Usted nos ha dado unos tips y unos mensajes claves frente a esos beneficios de practicar la actividad física, el trabajo del equipo interdisciplinario y cómo las diferentes profesiones pueden ayudarnos a identificar, a captar, a aconsejar y a hacer la prescripción teniendo en cuenta pues las condiciones de este paciente. Y algo muy importante también es practicar esta actividad física en personas que tienen condiciones crónicas. Entonces, esto es algo muy importante. Entonces, doctor Parra, muchas gracias. Le damos paso ahora al final del seminario. Si hay algunas preguntas, pues las haremos. Doctor Camilo Camargo, médico especialista también de medicina del deporte, asociado de AMEDCO, nos acompañará con la siguiente charla el día de hoy frente a principios básicos de la prescripción de la actividad física en los servicios de salud de la baja complejidad. Doctor Camilo, por favor, adelante. Tiene usted el micrófono. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Bueno, muy bien. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias y es un orgullo poder compartir de pronto este espacio con todos ustedes y con el doctor Héctor. Entonces, pues ya muchos conceptos de los que él nos está diciendo que están claros, vamos a tratar de puntualizarlos ahora en la parte de la prescripción de ejercicio. Y la idea es ver en dónde empezamos y para dónde vamos nosotros. ¿Qué pasa con nuestros conceptos? Que muchas veces nosotros también tenemos algunas confusiones y por eso traigo a colación algunos conceptos claves en los que tenemos, por ejemplo, el de ejercicio. El ejercicio que se viene manejando desde hace muchísimos años, en el año 84 salió una de las definiciones que quizá considero más apropiadas y es que es un agente hipolipemiante, antihipertensivo, inotrópico positivo, cronotrópico negativo, vasodilatador, diurético, reductor de peso, catártico, hipoglicemiante, ansiolítico, hipnótico y con cualidades antidepresivas. Quiere decir que nosotros podemos decir que el ejercicio sí termina siendo esa píldora mágica que nosotros empezamos a manejar y por qué nosotros deberíamos empezar o puedo conocer por lo menos principios básicos de esa famosa prescripción en la que, como ustedes se dan cuenta, tiene un efecto generalizado y global. Pero también nosotros vemos que es la actividad física y vemos que es cualquier movimiento corporal
que está producido por el músculo esquelético y que resulta en un incremento en el gasto energético. Entonces, quiere decir que todas las actividades físicas que realizan nuestros pacientes en la casa también cuentan como un gasto energético diario y también se pueden calificar como una actividad física. No es lo mismo tener que hacer de una parte de estudio al tener que hacer aseo, por ejemplo, de una casa grande. No es lo mismo desplazarnos en las ciudades en bus que desplazarnos en algunos lugares a pie o en bicicleta, lo cual está generando algún tipo de actividad física y gasto energético. Por lo tanto, muchas veces también nosotros cerramos en decirle al paciente que cuando se desplazan de un lugar a otro caminando, no están haciendo absolutamente ningún tipo de beneficio. El ejercicio, pues finalmente es una actividad que es más planificada, estructurada y repetitiva. Un objetivo final intermedio, va a mejorar obviamente la aptitud física. También tenemos este tipo de Doctor Camilo, sí, qué señor. pena con usted, pero no está avanzándole la presentación. Perdón, lo interrumpí, pero es porque la presentación no te está avanzando. Vale, ya revisamos a ver qué pasó. Voy a dejar de compartir acá un segundo. Para ver qué pasó. Doctor, ¿me confirma si ya está pasando? Ya, sí, señor. Sí, señor. Ahora sí. Ok, muchísimas gracias, doctor. Entonces, bueno, finalmente el deporte pues es un ejercicio físico que va a estar sujeto a determinadas normas, que va a suponer un cierto grado de entrenamiento y que obviamente pues es normalmente competitivo. Ahora vamos a ver por qué el ejercicio es terapéutico. El ejercicio nosotros decimos que es terapéutico debido a que debe cumplir un objetivo. Está dado por evaluaciones previas y completas de los pacientes y esta es una invitación que nosotros queremos hacer el día de hoy y es ver cómo nosotros podemos empezar a cuantificar en qué punto está nuestro paciente. No es lo mismo, como decía el doctor Parra hace unos minutos, decirle a mi paciente que tiene que hacer X, Y o Z carga o 10 o 20 o 30 minutos cuando mi paciente está desacondicionado, cuando mi paciente está en una patología, cuando mi paciente está saliendo de algún tipo de enfermedad o hospitalización prolongada, que un paciente que se mantiene activo diariamente, llamándolo ejercicio o actividad física. Esta evaluación previa que nosotros hacemos, que puede ser muy sencilla, nosotros tenemos que cuantificarla en MEDS, en gasto calórico, en incremento de frecuencia cardíaca o tan sencillo como la escala de Bohr que nosotros estábamos mencionando. Quiere decir que ese gasto y ese cambio que nosotros tenemos que generar va en pro de nuestro paciente y es uno de los principios básicos del ejercicio que ya vamos a ver cómo se debe hacer. Debe cumplir algunos parámetros específicos y es que debe ser seguro para el paciente, pero recordemos también que no todo tipo de ejercicio es apto para todo tipo de paciente. Por ejemplo, siempre nosotros hemos hablado de la natación, entonces cuando la señora está embarazada queremos prescribirle, no tiene usted que nadar. Entonces, claro, porque si se cae no le puede pasar nada al paciente o al adulto mayor que tiene algún tipo de riesgo de caída y nos pregunta qué tipo de ejercicio debe hacer. Siempre lo terminamos nosotros mandando al agua para tratar de mejorar ese tipo de cosas. Pero resulta que los últimos estudios también nos empiezan a mostrar que ejercicios como la natación nos pueden desarrollar o nos pueden aumentar el riesgo de osteoporosis o si tienen osteopedia, nos pueden empezar a generar muchos más cambios. Entonces, debe ser seguro para el paciente. Sí deben prevenir las caídas y las lesiones osteomusculares, sin embargo, se debe buscar el tipo de ejercicio que más se adecue al paciente o el que más le guste hacer y debe tratar de frenar o rescatar la progresión de la pérdida de masa muscular. Entonces, en general, ¿qué es la prescripción de ejercicio? Como nosotros hablábamos ahorita y como decía el doctor Héctor Parra, pues está excelente que el profesional debe ser idóneo, pero ya la prescripción puntual en patologías pues debe ser un acto médico, diseñando un plan de ejercicio que siempre debe ir individualizado y obviamente mejorando algunas características especiales que son las características del fitness, pero siempre dependiendo de las condiciones físicas y sociales de cada paciente. Quiere decir que nosotros poco a poco tendremos que ir
desarrollando esa habilidad para prescribir ejercicio en todo tipo de pacientes sin necesidad, y obviamente que no quiero pecar por exceso, pero que dos pacientes que tienen la misma patología tengan la misma prescripción de ejercicio, pues no puede suceder. Cuando nosotros hablamos de obesidad, que quizás es uno de los problemas que más nos está quejando en este momento, y cuando nosotros hablamos de otro tipo de patologías que generalmente nos conllevan a esta otra patología, nos damos cuenta que el músculo es el órgano que se va a encargar de realizar todo este tipo de procesos. Es importante destacar, y más por ejemplo en obesidad, que cuando nosotros hablamos de índice de masa corporal, y por eso traigo a colación esta diapositiva, cuando nosotros hablamos de obesidad, nosotros muchas veces pensamos que siempre pues con el índice de masa corporal nos estamos nosotros ya sacando la lotería, pero resulta que si nosotros nos fijáramos un poco más en la composición corporal, como nos mostraba el doctor Parra ahorita con la bioimpedanciometría, con otros equipos que vienen mucho más desarrollados, y ese porcentaje muscular es un porcentaje muscular adecuado para la edad, creo que el índice de masa corporal con el tiempo va a pasar a un segundo plano. Nos damos cuenta pues que el músculo es el órgano endocrinológico más grande del cuerpo humano y el que más o mayor cantidad de receptores de proteínas transportadoras se encuentran en nuestro cuerpo. Quiere decir que cuando nosotros decimos que para bajar de peso solo tenemos que usar ejercicio cardiovascular, estamos totalmente errados. Hay algún punto que en el ejercicio cardiovascular también nosotros necesitamos quemar o dañar una parte de nuestro músculo para producir energía. Entonces es importante que así como en la obesidad nosotros entendamos que esa gran cantidad de receptores que es cuando llega el medicamento a nuestro cuerpo y buscan esos receptores para hacer para actuar o para buscar ese mecanismo. Cuando nosotros tenemos bajos porcentajes de masa muscular es cuando nosotros empezamos a tener muchos de los problemas metabólicos que tenemos, y es que sentimos que el medicamento se quedó estancado. Quizá en obesidad podemos verlo mayor o mucho más claramente porque la Saxenda, la metformina, el medicamento que ustedes estén utilizando, la liraglutida, perdón, no está funcionando. Igualmente pasa con el mecanismo o con el medicamento que utilizamos para el hipotiroidismo. Entonces le estamos dando un medicamento para el hipotiroidismo y vemos que cada vez nuestra dosis es mucho mayor. Estamos utilizando un medicamento para controlar a nuestro paciente diabético, cada vez es mucho mayor el requerimiento de medicamento. Estamos tratando a nuestro paciente hipertenso, muchas veces es mucho mayor lo que nosotros necesitamos de dosis para tratar de mejorar. Pero resulta que esas dosis que nosotros estamos utilizando y que tenemos que ir aumentando son expensas de pérdida de receptores musculares. Por lo tanto, es totalmente falso que solo el ejercicio cardiovascular es el que nos va a ayudar a todo tipo de paciente, sino que nosotros tenemos que empezar a meter ejercicios de fuerza pocamente e irlas incrementando. Estas vías metabólicas alteradas, ustedes las pueden ver en la obesidad, pero pasa exactamente lo mismo. Este es un desenlace final de todas las enfermedades crónicas no transmisibles de las cuales estábamos hablando. ¿Por qué es el desenlace final? Porque nosotros nos damos cuenta que muchos otros especialistas en ocasiones, como decía, bueno, vamos a dar rodilla, entonces no vamos a hacer ejercicio. Muchas veces sin llegar a la obesidad el paciente sigue en un aumento de peso progresivo o se mantiene en el mismo peso, pero a expensas de pérdida de músculo y a expensas de aumento de porcentajes grasos. Y si nos damos cuenta, ya como médicos y como un poquito en la parte bioquímica, nos estamos dando cuenta de todos los mecanismos y todas las cascadas que están inhibiendo desde el mecanismo de receptores de insulina, pero esto no nos va a generar, como en muchas otras ocasiones hemos hablado de metabolismos rápidos y lentos, sino que nos va a incrementar el desarrollo de fibras musculares lentas, lo cual nos va a generar un metabolismo netamente ahorrativo, que es el que nos va a generar este tipo de procesos mucho más lentos y de, digamos, respuestas mucho más lentas a medicamentos que nosotros utilizamos en el día a día con todos nuestros pacientes crónicos. Ahora bien, si nosotros vemos aquí desde la parte mitocondrial, desde toda la parte metabólica de nuestro músculo esquelético, nos damos cuenta de una gran cantidad de procesos que suceden y que seguramente desde nuestra parte y para nuestro segundo o tercer semestre, cuando estuvimos viendo bioquímica, empezamos a olvidar, y es esa parte de todos los ciclos metabólicos que nos ayudan a producir energía.
Si nosotros vemos que nuestro metabolismo es netamente ahorrativo por esa producción de fibras musculares lentas, por esa pérdida de actividad física, de ejercicio, por esa pérdida de gasto metabólico, que cada vez, aunque la tasa metabólica basal, si la viéramos de una manera de fórmula constante, seguiría igual con el mismo peso. También nos podemos dar cuenta que el que requiere una parte para generar ese metabolismo es el músculo. El músculo es el que requiere esa tasa metabólica basal. Debería ser basada más en el músculo que en el peso corporal total. Y digamos que ese es uno de los problemas que tenemos cuando le tratamos de medir la tasa metabólica basal a todos nuestros pacientes que tienen alto peso. Y pues obviamente que eso va a generar un proceso que va en deterioro progresivo, generando todas estas patologías crónicas no transmisibles, que son las que manejamos como médicos rurales, que son las que manejamos en el ámbito hospitalario y que son las que generalmente nos llevan, como decía el doctor Héctor, a comprar todas las boletas de la rifa para una posible problema más adelante. Ahora bien, si vamos a hablar un poquito de esa parte de pérdida de masa muscular, de la sarcopenia, que ahorita está en tanto boom, es un mecanismo que nosotros podemos combatir y el principal medicamento que existe para eso es el ejercicio. Ese ejercicio que nosotros estamos viendo y que muchas veces cuando nosotros, digamos, estamos en el ámbito rural, podemos ver cómo, por ejemplo, al ganado nosotros lo hacemos aumentar de peso haciendo infiltraciones grasas en el músculo con diferentes tipos de medicamentos. Resulta que nosotros también pasa lo mismo y podemos estar en un proceso de envejecimiento normal y no estamos perdiendo peso, entonces nosotros asumimos que estamos de una manera adecuada, de una manera óptima. Sin embargo, muchas veces ese músculo que es el que se está perdiendo y esa infiltración grasa que se está generando en nuestro músculo, pues es el que, como nosotros estamos diciendo actualmente, nos está llevando a estas patologías que cada día pues son más complicadas de manejar, con muchas más dosis de medicamentos, pero todo sencillamente por la falta de actividad física que nosotros tenemos. Como decía el doctor Héctor ahorita, miremos todas las consecuencias que puede tener esa inactividad física. Entonces se producen esas citoquinas inflamatorias, tenemos esa pérdida de masa muscular, el nivel de dependencia va a ser mucho más alto, tenemos procesos de resistencia a la insulina, empieza a disminuir nuestro VO2, todos esos procesos fisiológicos que nosotros en un momento leímos en nuestra fisiología cuando aprendimos medicina, son procesos que, si nos damos cuenta, los aprendimos como si nuestro paciente estuviera siempre en estado sedente, pero si ahora nosotros lo ponemos a caminar y nos damos cuenta que cada vez es más difícil esa respuesta a todo, pues nos damos cuenta que simplemente la pérdida de masa muscular y la pérdida de la capacidad cardiopulmonar a cualquier tipo de movimiento la que nos está generando esos procesos. ¿Cómo va el ejercicio entonces como medicamento? Ya nosotros nos damos cuenta cómo nos va a mejorar las vías oxidativas, la biogénesis mitocondrial, cómo nos va a generar el metabolismo de esos ácidos grasos y cómo nuestro músculo empieza a convertirse en realidad en protagonismo, y ese protagonismo que está cobrando nos está diciendo simplemente que nosotros tenemos que empezar a trabajar. No estamos diciendo en ningún momento que el ejercicio cardiovascular sea malo, simplemente estamos diciendo que no es el único y que no podemos dejarlo como único manejo alternativo para que nosotros podamos tener ese tipo de enfermedades. Algunos test que nosotros realizamos actualmente, que son el test de tolerancia al ejercicio, ustedes están viendo aquí en un ámbito hospitalario, una caminata de 6 minutos que nosotros estamos haciendo, y esos test que nosotros hacemos también los estamos combinando con unos test incrementales, quiere decir, los subimos a la banda, le incrementamos las cargas, miramos cuántos abdominales puede hacer en un minuto, cuántas flexiones de pecho, cuántas sentadillas, cómo está su estiramiento, cómo está su propiocepción. Y de acuerdo a eso es que nosotros diseñamos diferentes planes de acondicionamiento, planes de ejercicio, planes de rehabilitación, los cuales simplemente me ayudan a que mi paciente en los primeros días no desista del tratamiento, que es netamente con ejercicio, sino que nosotros sepamos en qué punto está para poder ir haciendo esas progresiones. Algunos test muy sencillos que quise traer el día de hoy. Está el test de Ruffier, que es un test de consultorio que nosotros podemos hacer. Es un test muy sencillo, dura 30 segundos. Nosotros simplemente tomamos la frecuencia cardíaca de nuestro paciente en el estado inicial. Existe la aplicación, o simplemente en YouTube también encontramos el test de Ruffier que nosotros podemos hacer que nuestro paciente se siente o haga la sentadilla. Generalmente, si es un paciente
mayor, nosotros ponemos una silla como punto de referencia para que él cuando la toque se levante. Y cuando logra hacerlo, nosotros hacemos las 30 flexiones de rodilla, un tiempo máximo de 45 segundos. Se toma la frecuencia cardíaca al inicio, se toma la frecuencia al final, se toma la frecuencia cardíaca al minuto, y los baremos están también en internet, los podemos encontrar muy fácil para determinar cómo se encuentra mi paciente en cuanto a ese riesgo cardiovascular que puede tener, a esa resistencia, y cómo está su respuesta cardiovascular a cualquier tipo de actividad. ¿Cómo hacemos nosotros entonces para generar esas dosis respuestas? Si ya tuviéramos el test de Ruffier, si ya tuviéramos un test de tolerancia al ejercicio, si ya tuviéramos un punto de partida, podría ser mucho más fácil, porque si nosotros leemos las guías, como decía ahorita el doctor Parra, tenemos y dice, bueno, menos de 150 minutos a la semana, pues en cuanto a peso hay una mínima pérdida de peso. Si fueran más de 150 minutos, una modesta pérdida de peso. Y cuando son más de 420, pues tendríamos una mayor cantidad de peso. Sin embargo, y esta diapositiva también trae a colación algo muy importante, y es que si nosotros pretendemos llevar a nuestro paciente a las metas que nos dan la Organización Mundial de la Salud o la Colegio Americano de Medicina del Deporte, o cualquier tipo de artículo que nosotros encontremos y queremos hacer a nuestro paciente que en la primera consulta llegue a esas metas, seguramente que es un paciente que ni va a tener adherencia al ejercicio, ni va a querer volver a su consulta porque usted el primer día lo dejó con una fatiga o con un dolor muscular tan grande que él no va a querer hacerlo. Entonces, es indispensable que nosotros sepamos y podamos cuantificar qué cantidad de actividad física hace, qué cantidad de ejercicio hace, o simplemente cómo está su respuesta cardiovascular. Siempre he tratado de defender la posición de la pirámide invertida, de la pirámide real, perdón, del ejercicio, en la cual nos empieza a decir, si usted es sedentario y empieza haciendo 10 minutos de ejercicio al día, está bien, no está mal. Entonces podemos llevar a nuestros pacientes a que hagan esas bajas cargas, pero ir haciendo un proceso en el cual nosotros podamos hacer una progresión. No podemos nosotros dejarlo simplemente ahí. Y para eso también es indispensable saber qué tipo de ejercicio le gusta hacer a mi paciente. En el ejercicio vascular tenemos muchísimos modos de ejercicio cardiovascular, pero nosotros tenemos que saber cuál es. Si yo le voy a hacer una prescripción y voy a decir al paciente que camine 30 minutos diarios, pero resulta que a mi paciente no le gusta caminar, pues no lo va a hacer. Es como cuando nos sirven a nosotros algo que no nos gusta en un plato de comida, simplemente nosotros lo vamos a dejar. Exactamente pasa lo mismo, y para eso tenemos una gran variedad de ejercicios. No me gusta montar en bicicleta, bueno, vamos a ver la caminadora. No, pero no me gusta caminar tampoco. Podemos ver la bicicleta, podemos ver muchas otras actividades dentro de las que nosotros también podemos encontrar la natación. Generalmente nosotros recomendamos que sea pues máximo 6 días a la semana para que haya un día de descanso. Sin embargo, cuando yo le transmito la información a mi paciente, le digo, tiene que hacer ejercicio 3 días a la semana. ¿Qué es lo que hace mi paciente? Va y hace ejercicio lunes, martes y miércoles, pero resulta que nosotros también tenemos que tener la capacidad de explicarle a mi paciente que ese efecto de ese ejercicio, que en muchas ocasiones dura entre 24 a 48 horas, debe ser de manera espaciada. Quiere decir, si lo va a hacer 3 o 4 días a la semana, trate de hacerlo día de por medio. Es indispensable que nosotros empecemos con esa escala de Boris y le enseñemos a nuestro paciente. Es una escala que claramente no se diseñó para prescribir ejercicio ni para ejercicio, pero es una escala que nos sirve mucho para ver ese nivel de fatiga. Quiere decir, tenemos que llevarlo a un nivel de 4 a 6, que es un nivel moderado de fatiga, que quiere decir que mi ejercicio está siendo de una intensidad moderada, y con eso yo ya le puedo decir a él, empiece a caminar cuando usted sienta ligera fatiga, ahí está perfecto, continúe haciéndolo, y dependiendo la cantidad que haga, pues los vamos a llevar progresivamente. Que lo ideal es hacer 30 minutos al día para lograr 150 minutos a la semana, perfecto, pero no pretendamos que en el primer día él se haga los 30 minutos o que en la primera semana se haga los 150 minutos. ¿Es una meta y tendremos que llevarlo hasta ese punto? Sí, perfecto, pero el tiempo es variable de acuerdo a cada uno de nuestros pacientes para que nosotros podamos llevarlos a un tiempo óptimo que queramos hacer. Y la progresión también va a ser relativa de acuerdo a lo que nosotros empecemos a hacer. Si el primer día o la primera semana o el primer mes mi paciente solo puede hacer ejercicio cardiovascular durante 10 minutos,
pues yo no puedo pretender que la siguiente semana duplique su tiempo y haga 20 minutos de progresión como no lo puede hablar la literatura. Entonces es indispensable que si la primera semana hace 10 minutos, la segunda semana con que haga 12, 13, 14 e incluso 15 minutos, démonos cuenta que está haciendo un incremento del 50% de su parte inicial y es la que nos va a llevar a una mejoría del estado de mi paciente. Claramente el paciente está mejorando su parte cardiovascular, claramente nuestro paciente también está mejorando su porcentaje de inicio de la prueba, pero también nosotros estamos controlando algo muy importante y es que el paciente no deserte de los programas de actividad física, no sientan la fatiga suficiente como para no querer volver donde nosotros para que las cargas sean tan altas que no pueda manejarlas y que le generen tanto dolor que no lo pueda hacer. Y recordemos que en este momento no es como en otros lugares que si no duele no sirve. En estos momentos lo que nosotros necesitamos es que nuestro paciente haga buena aclimatación y adaptación al ejercicio y que de esa manera se adhiera fácil a nuestros programas de prescripción de ejercicio. Ahora bien, vamos a ver el ejercicio de fuerza. Siempre incluyéndonos como médicos y muchas veces como médicos generales pensamos que cuando nosotros hablábamos de ejercicio de fuerza, estábamos hablando de pesas. Entonces siempre usted asocia la fuerza con las pesas, fuerza, pesas, fuerza, pesas. Pero resulta que nosotros también tenemos en nuestros pacientes adultos mayores e incluso en pacientes, en niños que ahora también vemos con problemas de desacondicionamiento físico. Existen las autocargas, existen los ejercicios isométricos. Creo que ahora es mucho más fácil encontrar en cualquier lugar unas bandas para hacer ejercicio que antes. Y obviamente pues que también tenemos las barras, las mancuernas, las máquinas y todo lo que nosotros podamos encontrar en un gimnasio. Sin embargo, recordemos que nuestro tipo de paciente que consulta por patología crónica no transmisible no es el paciente que le guste estar en el gimnasio, no todos, pero pues habrá algún porcentaje pequeño. Lo que decía el doctor Héctor Parra en los grupos de rehabilitación, nosotros muchas veces nos dimos cuenta que cuando teníamos un gimnasio abierto a todo el mundo y llegaba a ser nuestro paciente de rehabilitación o su sesión de ejercicio diario, era paciente que desertaba porque estaba al lado del fisicoculturista, de la persona que le gusta el fitness, del que está pendiente del espejo, el que se está mirando, y él volteaba a ver si decía, no, pues por el contrario, yo soy gordito, yo me canso haciendo bicicleta, yo no puedo levantar las mismas cargas. Recordemos que desde niños somos y tenemos un carácter netamente competitivo y eso generaba que hubiera más deserción. Cuando nosotros logramos entender eso y empezamos a reunir a nuestros pacientes por grupos etarios, por patologías y ya pudimos empezarlos a llevar en programas más personalizados, nos pudimos dar cuenta que ese tipo de pacientes mejora por el simple hecho de estar acompañado de otros pacientes que tienen sus mismas patologías. Sí se logra reducir las dosis de medicamentos de todo tipo, antihipertensivos, antilipemiantes, de todo tipo se logran hacer cuando nuestros pacientes logran ese cambio en ese estilo de vida. Esta no es una publicidad, pero nosotros siempre hablamos, por ejemplo, de la dieta cetogénica, de la dieta del Mediterráneo, perdón, y hablamos de la dieta Mediterráneo y entonces siempre no, lo que los mejora es el salmón rosado, lo que los mejora son los vegetales, lo que los mejora, y nunca hemos tenido en cuenta que en ese tipo o en esos países del Mediterráneo la actividad física es fundamental, no se desplazan en carro, no se desplazan en moto, se desplazan de un lugar a otro en bicicleta, caminando, entonces siempre tenemos que empezar a ver si en realidad es solo la dieta o es la combinación que ellos hacen con la actividad física diaria la que nos empieza a mejorar ese tipo de cosas. En el modo pues entonces nosotros podemos ver si nuestro paciente no tiene las condiciones ni le gusta hacer absolutamente nada de fuerza, tenemos que empezar a hablarle de isometría, empezar a hablar de tiempo en el que él pueda sostener una posición que no sea sedente y que le ayude a generar ese aumento de resistencia muscular y que nos vaya a ayudar a conseguir progresiones. Así como el ejercicio cardiovascular, es indispensable que lo realice idealmente todos los días, pero si no puede que lo realice mínimo cada 48 horas. La intensidad pues va a ir regida de acuerdo al punto en el que encontremos a nuestro paciente. Si nuestro paciente no vence la fuerza de gravedad en sus extremidades por cualquier tipo de patología o no lo puede hacer simplemente por el grado de desacondicionamiento o por una lesión que tenga, pues es indispensable que desde ese punto nosotros partamos. Para empezar, si le vamos a prescribir en tiempo, si le vamos a prescribir
en número de veces, en repeticiones, o si simplemente vamos a utilizar algunos tipos de cargas pequeñas que podemos encontrar en la casa y que son cuantificables, como puede ser la libra de algún tipo de grano, los litros de algún tipo de líquido, o simplemente algo que genere peso y que ellos ya lo tengan cuantificado en cuanto al peso que se puede estar levantando. Siempre hablamos de series y de repeticiones, entonces uno le dice, sí, claro, y además de eso tiene que trabajar un grupo muscular grande y uno pequeño al día y tiene que empezar a estimularlo. Pero resulta que si mi paciente no está estimulado con unos test muy sencillos en el consultorio, como hablábamos ahorita, nosotros podemos saber si mi paciente, por ejemplo, en un minuto no hace sino un abdominal, pues quiere decir que esa fue su resistencia máxima, es un abdominal. ¿Y puede hacer un abdominal todos los días? Claro que lo puede hacer, no hay ningún problema desde que en el tiempo nosotros podamos ir avanzando y podamos generar una mayor cantidad de repeticiones. Si no puede hacer ningún abdominal porque la técnica le molesta, porque no le gusta, porque no puede, también está el ejercicio isométrico. Podemos ponerlo a hacer una plancha y cuantificarle en tiempo. Y una vez que hagamos esa cuantificación en tiempo, en segundos, que duró 5 segundos, perfecto, no hay ningún problema que la primera semana dure 5 segundos y la siguiente semana dure 6 y la siguiente 7. No importa el tiempo que nos lleve a hacer la progresión, siempre y cuando logremos hacerla. El descanso que generalmente nosotros en los tipos de gimnasio hablamos de 1 minuto, de 2 minutos, de 3 minutos entre serie, en este tipo de pacientes a veces lo hacemos, más que lo hagan hasta la recuperación completa. Cuando hagan una recuperación completa, cuando se sientan cómodos, vamos a hacer la siguiente, y de esa manera nosotros vamos a hacer esa progresión que, como les digo, no solo puede ser en número de repeticiones, no solo puede ser en peso, sino que también puede ser en tiempo y también nosotros las podemos llevar de una manera cuantificada. Entonces, ideal que nosotros ya tengamos claro que tenemos que hacer el ejercicio cardiovascular, ejercicio de fuerza y ahora algo muy importante que nosotros vamos a ver es el ejercicio de flexibilidad. No es tan cierto que el ejercicio de flexibilidad se use netamente para que nuestro músculo no se lesione, uno no se fatigue. La fatiga va a existir independientemente si hacemos o no estos ejercicios de flexibilidad. Sin embargo, sí nos va a permitir que tengamos menor número de lesiones musculares desde calambres musculares en adelante. Importante que el paciente con los músculos que trabajó ese día que hizo la sesión pueda hacer ese tipo de estiramiento, que dure 20 segundos haciendo el estiramiento, que genere en una escala análoga al dolor, un dolor entre 4 a 5, o sea, que ya tenga cierto grado de disconfort sin llegar al dolor y que sostenga esa actividad. E idealmente que la repita de 3 a 4 veces el estiramiento que está haciendo esos grupos musculares trabajados. Aquí, aunque también puede haber progresión, nos vamos a dar cuenta que la progresión está más en los centímetros en los cuales está más cerca del estiramiento que puede hacer. Y este tipo de ejercicio en los pacientes que tienen algún tipo de patología crónica no transmisible, en pacientes adultos mayores, pues nos va a ayudar también a que tengan un mayor grado de dependencia y a que tengan una mayor estabilidad, generalmente lumbopélvica y también en la cintura escapulohumeral para evitar el riesgo y prevenir el riesgo de caídas. Importante que por lo menos una vez a la semana también trabajemos y empecemos a tratar de trabajar cuando esté listo nuestro paciente en superficies inestables. Es bueno, recomendable, y siempre les digo, no tienen que comprar el BOSU, no tienen que comprar la superficie inestable, si lo puede hacer, excelente. Pero si no, recordemos que en nuestra casa nosotros cuando éramos niños jugábamos con un ladrillito y con una tablita en el que tratábamos de mantener la estabilidad. Son movimientos y cosas muy sencillas que le pueden ayudar. Trabajos de propiocepción tan sencillos como caminar descalzos en diferentes tipos de superficies, como pueden ser arena, como pueden ser superficies duras, como puede ser el césped natural de nuestra casa, también nos ayudan a activar todos esos receptores que se encuentran y nos ayudan a trabajar esa propiocepción que nuestros adultos mayores está tan alterada y que pues más adelante es la que nos genera caídas, fracturas y otro tipo de lesiones que son mucho más difíciles de trabajar. Ahora bien, cuando nosotros vamos a hablar del orden de ese tipo de ejercicios, como decía el doctor Héctor Parra, nosotros podemos utilizar un ejercicio cardiovascular corto, quiere decir de 5 a 10 minutos, en el cual haya una activación necesaria para que nuestro cuerpo esté en condiciones óptimas para pasar a un ejercicio de fuerza. Una vez que pasamos a nuestro ejercicio de fuerza, podemos ya hacer un ejercicio mucho más robusto, ejercicio cardiovascular,
y de esa manera también nuestro paciente no se va a dar cuenta, no, sino va a tener una menor percepción de fatiga con ejercicio cardiovascular que podemos hacer, que puede estar dividido en 2 sesiones. Podemos trabajar en la mitad los ejercicios de fuerza, idealmente que siempre en esa parte de flexibilidad que nosotros estamos trabajando, también estamos haciendo que nuestro paciente tenga una vuelta a la calma óptima, y eso genere que mi paciente tampoco salga, pues como diría algún profesor, con el motor todavía encendido, pues a descansar, sino que vuelva a unas condiciones o a unos parámetros fisiológicos mucho más bajos y que tengamos una forma más segura en que nuestro paciente pueda volver a la calma de una manera normal. Entonces nos estábamos dando cuenta de la pirámide que les estaba diciendo. En esa pirámide que yo les estaba diciendo, les decía, si mi paciente está en una inactividad física, es el paciente actualmente como los niños que prácticamente las horas de pantalla son mucho mayores, las horas de televisión, el sedentarismo, no tengo que llevarlo necesariamente a los 30 minutos o a la hora continua de ejercicio. Con que yo empiece a generarle una actividad física diaria mayor hasta que podamos llegar a un ejercicio, está perfecto. Eso tiene que ir aumentando, y la pirámide nos lo muestra muy claramente, en que esas actividades deben ir aumentando de manera diaria, que tendremos que irlo haciendo 3 o 4 veces a la semana, y que poco a poco nosotros podemos llegar a una cantidad y a una calidad de ejercicio en el que sea diaria, recordando que nosotros tenemos que ver qué le gusta hacer a mi paciente, cómo lo puedo medir, cómo lo puedo progresar, y seguramente de esa manera ustedes van a tener pacientes que se adhieran fácilmente a los programas de ejercicio. Siempre, pues obviamente vamos a estar desde la asociación y desde todos los puntos en que estamos los médicos del deporte, tratando de montar también esa parte de telemedicina para hacer la asesoría necesaria para prescribir ese tipo de cargas. Y claramente que prescribir ejercicio tiene que salir de nuestra cabeza, que es solo decirle que tiene que hacer 30 minutos diarios sin ni siquiera nosotros poderle decir o tener la experiencia de hacerlo, para que nos demos cuenta que si le decimos 30 minutos diarios y absolutamente, o es un paciente que está en un desacondicionamiento o en un sedentarismo, 30 minutos diarios pueden ser la última vez que nuestro paciente quiera hacer algo de actividad física. Conclusiones para que de pronto ustedes lleven hoy a su casa, que alcanzar los requerimientos mínimos de ejercicio va a disminuir los riesgos de enfermedad cardiovascular. Claramente que no es en la primera sesión como lo hablábamos. Para perder peso, lo ideal es llegar hasta los 420 minutos a la semana, pero debe ser necesario, debe ser progresivo y debe ser de manera adecuada y de una manera que mi paciente lo considere agradable. Se debe asociar el ejercicio siempre a la ingesta calórica diaria y al entrenamiento de fuerza. Obviamente que mejora todos los mecanismos cardiovasculares y metabólicos, y los planes de mantenimiento deben ir relacionados con planes dietarios, con entrenamiento cardiovascular también, y siempre el ejercicio de fuerza. Va más adelantado que el otro. Bueno, entonces por favor, cerrar sus micrófonos, gracias. Estos los datos de contacto para lo que ustedes a bien tengan. Una imagen de mi pueblo de origen que se llama Firavito, aquí en Boyacá, para cuando lo quieran conocer. Bienvenidos todos también. Y atento a todo lo que ustedes quieran solicitar por vía correo electrónico, si quieren por redes sociales, también estoy atento a solucionar lo que puedan. Y pues ya, muchísimas gracias por el espacio y por el tiempo que me dieron. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Camilo, por esta excelente presentación, por esas definiciones, claridades frente a las diferentes prescripciones, ejercicios, etcétera. Y está toda esta avanzada que tenemos que seguir trabajando. Sé que estamos un poquito corridos del tiempo. Vamos a dejar las preguntas para el final, si les parecen. Ya en el chat aparecen unas y se van contestando. Le queremos ir dando paso a la doctora Nubia Ruiz. La doctora Nubia Ruiz Gómez es fisioterapeuta, especialista en ejercicio físico para la salud, magíster en salud pública de la Universidad del Rosario, con 15 años de experiencia en programas comunitarios, y actualmente es coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Actividad Física del Ministerio del Deporte. Muy importante esta presentación frente a la oferta institucional. Complementamos lo que se trabaja en servicios de salud con la oferta a nivel de territorios. Adelante, doctora. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Bueno, muchas gracias. Un saludo muy especial para todos los que nos están acompañando en este encuentro académico. Les agradezco me confirmen si me están escuchando. Sí, señora, estamos escuchándola y viendo su presentación. Ok. Perfecto, muchas gracias. Agradecimientos a la doctora Yolanda Inés Sandoval por esta invitación, a la doctora Heidi García y obviamente a la doctora Nubia Bautista del Ministerio de Salud y Protección Social por la invitación y pues porque esto hace parte también de una serie de espacios que son importantes para la generación de capacidades y también extenderle un saludo muy especial al doctor Héctor Parra y al doctor Camilo Camargo, con quienes estamos compartiendo este espacio de información importante para todos. Como lo mencionaba la doctora Yolanda, mi nombre es Nubia Janet Ruiz Gómez, soy la coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Actividad Física del Ministerio del Deporte. Y bueno, desde el grupo que estoy liderando a nivel nacional, pues generamos diferentes estrategias, planes, proyectos, lineamientos de política pública importantes para que cada vez más colombianos tengan la posibilidad de moverse y acumular esos minutos de actividad física necesarios para tener una buena salud y calidad de vida. En este espacio de cuidados del corazón y en este ciclo de seminarios virtuales, consideramos de gran importancia el que se contemplen estos temas claves como son abordar temas relacionados con la inactividad física y los comportamientos sedentarios, porque vamos a ver a lo largo de la presentación que el desafío de lograr que cada vez más colombianos se muevan es grande y que depende de muchos sectores. Aquí en esta diapositiva les muestro algo de lo que estamos haciendo a nivel nacional, desde la parte práctica, desde generar a través de diferentes estrategias, posibilidades para que la actividad física llegue a territorio. Obviamente eso está enlazado también con procesos de capacitación. De hecho, les cuento que en este momento me encuentro en la ciudad de Valledupar porque estamos con el equipo Colombia Hábitos y Estilos de Vida Saludable en un encuentro de refuerzo en actividad física dirigida para todos los programas de la zona norte, oriente y la Amazonía. En ese orden de ideas, voy a abordar varias temáticas grandes, aunque ya viendo las presentaciones de los doctores, ya abordaron diferentes temas relacionados con lo que voy a mencionarles. Voy a pasarlo, no voy a puntualizar tanto en eso, pero siempre para todos será clave tener las líneas de base, los datos, porque a partir de ahí es que tomamos decisiones. Entonces, hablando de esa situación de porcentaje de muertes en Colombia por inactividad física, cumplimiento de recomendaciones en actividad física en el país, los enfoques de las estrategias basadas en la evidencia, la implementación de la política en Colombia, los programas de actividad física en el país, estrategias de los programas y pues el perfil de intervención. Y algo fundamental y es cómo desde el trabajo intersectorial e interinstitucional, alianzas que hemos estado llevando a cabo desde el nivel nacional, departamental y municipal, una suma de esfuerzos que deben repercutir en unas mejores condiciones de vida para la población. Tener en cuenta, de acuerdo a los datos del Observatorio Global de Actividad Física aquí en el mundo y donde Colombia está reportando información del país, tenemos datos de la Encuesta Nacional de Situación Nutricional, sabemos las prevalencias de actividad física en la población adulta, estamos por el orden del 51.3%, pero hay un dato que obviamente alerta y que es clave a la hora de definir las intervenciones que se hacen de nivel nacional territorial, y es que en el país el porcentaje de muertes atribuibles a inactividad física está por el orden del 12.1% superior al nivel que hay a nivel nacional. Eso que nos lleva a que pues sigamos trabajando arduamente por generar alineamientos, pero también las posibilidades de intervención para que llegamos a toda la población del país y también a esas regiones tan alejadas, que pues la apuesta del gobierno actual es mirar cómo llegamos a esa Colombia profunda y cómo llegamos cada vez más con acciones concretas a la población, que se vea beneficiada y que esto nos ayuda a cambiar de alguna manera el panorama que tenemos frente al cumplimiento de recomendaciones, lo que está sucediendo a nivel de comportamientos sedentarios en el país, en todo el curso de vida. Y debo decir que, si bien yo les estoy hablando desde actividad física del Ministerio del Deporte, también existen otros grupos que contribuyen a que la población se mueva, como son escuelas deportivas, intercolegiados, tema de adulto mayor, de nuevo comienzo, en fin. Y toda esa oferta en su conjunto, pues, puede ayudar a que las personas tengan más posibilidades de actividad física. Obviamente los retos son grandes y sobre todo en la población de jóvenes, y ahí pues el trabajo articulado con otros sectores es fundamental, porque también
ya lo mencionado los antiguos expositores, los anteriores, perdón, pues tenemos una problemática de exposición a pantallas bastante grande y pues eso requiere tanto de oferta, pero también campañas comunicativas que nos ayude a sensibilizar sobre la importancia de cambiar ese panorama que tenemos a nivel nacional. Y dentro de esos datos que tenemos también, obviamente a la hora de implementar los programas, debemos ir a la evidencia y también, pues, en el marco de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, del todo caso cuenta, pues lo que hemos en el Ministerio del Deporte, en alianza con todo el Sistema Nacional del Deporte, entes deportivos departamentales y entes deportivos municipales, es poder acoger esas recomendaciones y mirar cómo lo podemos llevar a la práctica de acuerdo a cursos totalmente en la línea de lo que mencionaban los doctores Parra, las recomendaciones, pero para comenzar a lograr cautivar a la población y sobre todo mantener la adherencia, que es lo difícil, de que la gente se mantenga en un comportamiento activo, pues debemos ir en procesos, debemos ir también escalando posibilidades y oportunidades para la práctica de actividad física, para que la gente permanezca en las diferentes ofertas institucionales. Entonces, pues las recomendaciones por curso de vida, ustedes ya las han escuchado, y también obviamente, dentro de la información que se tiene disponible y que afortunadamente desde actividad física hemos tenido la posibilidad de tener acceso a documentos de la Organización Mundial de la Salud, de revisiones sistemáticas, de la revista Lancet, donde ha habido todo un compendio de actividad física y de investigadores donde afortunadamente han estado también grandes líderes de Colombia aportando en esa generación de conocimiento. Vemos que todas las estrategias en actividad física se pueden y desde ambientales y de política. En ese orden de ideas, ¿y por qué lo traigo también a colación? Porque del grupo interno de trabajo de la física, lo que hacemos es mirar qué hay disponible, qué nos dice la evidencia, para eso poderlo aterrizar a través de diferentes estrategias con nuestros programas territoriales, que más adelante les voy a mencionar cómo trabajamos en el marco del Sistema Nacional del Deporte. Entonces, desde esos enfoques conductuales, importantes las intervenciones que se hagan en el aula, en la familia, en el entorno comunitario, para lograr esos cambios comportamentales. Desde el enfoque de campañas e informativos, pues todo lo que se pueda hacer de difusión, de vincular los medios masivos, los medios de comunicación. Y, hoy en día que tenemos más posibilidades de poder llegar a través de diferentes plataformas, de diferentes redes, pues llegar con mensajes concretos que ayuden a las personas a tomar la decisión de hacer actividad física. Desde ambientales y políticas, obviamente el entorno construido favorece o no la práctica de actividad física, están los espacios, el transporte activo, el uso de escaleras, pues algo importantísimo dentro de toda esa planeación comunitaria, estrategias que se saben que son costo efectivas, como son las vías activas y saludables, lo que comúnmente las ciclovías. En ese orden de ideas, desde los diferentes entornos hay muchas estrategias que se pueden llevar a cabo, que nos dicen las orientaciones que pueden servir para lograr esos cambios comportamentales en la. Pero hay una oferta y estrategias, hay evidencia, pero ¿cómo eso se lleva a la práctica? Pues les cuento que a través de la implementación de diferentes lineamientos que tienen que ver con actividad física en el país, desde el Ministerio del Deporte estamos en la formulación continua de lineamientos que permiten a las personas que están trabajando por la promoción de actividad física en el país acceder a información más actualizada y dar orientaciones claras para que eso se pueda llevar a cabo en los territorios con toda la diversidad que tiene el país, cómo se puede aterrizar eso en contextos de municipios categoría 6, que es el grupo de municipios que tenemos en el país, cómo a través de esa comunicación permanente con los entes territoriales podemos aunar esfuerzos y llegar cada vez a más población. Y obviamente eso se traduce en lineamientos, planes, programas, proyectos que redunden en un mayor beneficio en el país. Eso es del Sistema Nacional del Deporte, pero obviamente reconociendo todos los esfuerzos que se están haciendo desde el sector salud, desde el sector educación, desde el sector transporte, y que en la suma ayudan a que más personas se muevan. Dentro de las herramientas de planeación, el sector deporte, hemos agendado la actividad física en el marco de las mesas vinculantes del Plan Nacional de Desarrollo, desde los planes sectoriales, desde la visión 2050, que ya la tenemos, donde el tema de vida activa tiene un
componente importante, desde la evaluación del plan decenal del deporte, la recreación, la actividad ¿Qué hay que comprarles? de la educación física 2009-2019, desde la política nacional del deporte, la recreación y la actividad física, que en este momento, aunque esa política está vigente en un proceso de generar una nueva política que permita incluir muchos elementos que son claves a la hora de lograr que más personas se muevan en el país. Y obviamente las políticas locales o territoriales en actividad física, que en territorio vemos muchas articulación, sobre todo con el sector salud, para mirar cómo quedan inmersos dentro de esos planes de desarrollo territorial. Las herramientas legislativas, pues en el marco del sector deporte tenemos la ley 181 que está vigente, los decretos 2771 del BACONIAP, donde estamos con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura y pues el Ministerio del Deporte, precisamente mirando acciones que propendan porque Colombia sea un país más activo, entre otras marco normativo clave que finalmente constituyen en herramientas de abogacía necesarias para poder fundamentar la importancia de la actividad física. Herramientas de abogacía que también tienen que ver con esos llamados internacionales que nos invitan a todos, al gobierno, al sector privado, a la academia, a que volquemos los ojos hacia la actividad física y pues a través de lo que nos dicen las organizaciones internacionales y también la necesidad de los datos, la necesidad de investigación. Por eso pues tener datos de la ANSIM, que sabemos que próximamente comienza la fase ya de volver a tomar encuestas a nivel nacional de temas como Report Card, y pues también lo que están haciendo algunas investigaciones en universidades sobre lo que ha pasado en el país con actividad física y comportamientos sanitarios, obviamente son insumos para que pues podamos tomar decisiones más acertadas frente a la actividad física en el país. Como grupo interno tenemos 3 programas, que son el Programa Nacional de Hábitos y Estilos de Vida Saludable, el Programa Nacional de Vidas Activas y Saludables y el Programa Nacional de Capacitación. Y pues con estos grandes programas llegamos al país. Desde el Programa Nacional de Hábitos y Estilos de Vida Saludable, que cómo funciona, nosotros como Ministerio del Deporte apoyamos el desarrollo de programas a nivel territorial con nuestros pares, que son los entes deportivos departamentales y algunas capitales del país, uniendo esfuerzos para la generación de programas que puedan llegar a la comunidad en todo el país. Actualmente estamos apoyando 44 programas departamentales y municipales, llegando a más de 224 municipios del país. Obviamente, retos de porque quisiéramos como programa llegar a más municipios y pues el desafío de todos los sectores siempre va a ser un tema también presupuestal. Lo que estamos haciendo es mirar cómo agendamos más la actividad física para que desde los gobiernos, desde los municipios puedan reorientar recursos hacia la práctica de actividad física, hacia el desarrollo de iniciativas donde se vea beneficiada a la población. En Colombia, ¿cómo estamos distribuidos? Y ya que están conectados referentes de todo el país, decirles que hay una oferta institucional en todos los departamentos y pues estamos con el desarrollo de programas, estamos desde San Andrés hasta la Amazonía, en la región Caribe tenemos 11 programas, en la región de los Santanderes 5 programas, región central 6 programas, Orinoquía 4 programas, Amazonía 6 programas y pues región Pacífica 6 programas. Todos liderados desde fundamentales, como lo mencionaba, un equipo de trabajo que está desarrollando diferentes acciones en diferentes roles, porque tenemos gestores departamentales, municipales, gestores senior, monitores profesionales, no profesionales, facilitadores y promotores territorial. Desde varias iniciativas que tienen que ver con el desarrollo de actividad física comunitaria, que ayuden a contribuir a que las personas tengan la posibilidad de cumplir estas recomendaciones de actividad física, de esos 150 a 300 minutos ideal que debieran hacer las personas adultas o los 60 minutos diarios que debieran hacer nuestros adolescentes y jóvenes, nuestros niños que también requieren actividad física. Entonces, a través de los grupos comunitarios de actividad física que se intervienen 3 veces a la semana, los grupos no regulares 1 vez a la semana, de temas de asesoría de instituciones o organizaciones, vías, actividades y saludables, consejerías a hogares, ruta de movimiento, eventos, llegamos a la población en general.
Grupos comunitarios donde aprovechamos los espacios diseñados o no diseñados para la práctica de actividad física, porque debo decir que la actividad física cada vez debiera ser más asequible a las personas. A veces en el imaginario se tiene que para cumplir la recomendación necesito un coliseo, un super escenario, la infraestructura para hacer actividad física, pero no necesariamente. Lo que hemos querido es aprovechar vías, alamedas, centros de cultura, también sí, si hay parques, si hay coliseos para que las personas se reúnan y en el marco de esos grupos se puedan desarrollar sesiones de actividad física. Y algo bien importante es cómo tenemos organizada esa parte institucional. Lo mencionaban el doctor Parra y el doctor Camargo en el sentido de la importancia del músculo como órgano metabólico, la importancia de generamos esa oferta institucional, pues nosotros tenemos programadas nuestras actividades buscando que se pueda activar la resistencia cardiorrespiratoria a través de diferentes tipos de sesión, la fuerza del cuerpo y mente, las habilidades motrices y coordinativas y la movilidad, porque todo es muy importante y se va a ver reflejado en una mejor condición de las personas, en la salud física y mental. Y eso es lo que estamos haciendo aquí desde Valledupar, por ejemplo, en estos 3 días donde estamos en un curso de refuerzo, es darle al equipo de trabajo conformado por los diferentes roles que mencionaba anteriormente, las herramientas para que puedan variar en la oferta institucional. Porque uno de los principales aspectos que hay que tener en cuenta para la adherencia en las personas, y lo digo en general en curso de vida, independientemente de su condición de salud o condición física, es que debemos generar oportunidades y alternativas variadas para que las personas puedan generar esa adherencia a la práctica de actividad física. Entonces hay toda una serie de posibilidades que estamos ofertando a través de los programas de hábitos estilos de vida saludable. Eso es de los grupos comunitarios, regulares y no regulares de actividad física, pero también cómo llegamos a las instituciones educativas, a las instituciones de salud, a los grupos comunitarios, a las empresas, organizaciones, para poder generar capacidades en la orientación de diferentes actividades que promuevan la actividad física. Consejerías a hogares, un texto muy de territorio, cómo llegamos al hogar de las personas para identificar gustos, preferencias, barreras, hacer de alguna manera algún diagnóstico para partir de ahí comenzar a concertar metas para que las personas se muevan, metas asequibles, metas progresivas que se puedan medir. Y pues también algo importante, los eventos masivos y esas celebraciones especiales, por ejemplo, en el marco del Día Mundial de la Actividad Física el 6 de abril, o más recientemente que aún estamos haciendo en el país Caminata 5K, en el marco de la Ley 1355-2009, donde declara el 24 de septiembre como el Día Nacional de la Lucha contra la Obesidad y su correspondiente semana como la Semana de Hábitos de Vida Saludable. Entonces, en la Semana de Hábitos, y yo sé que a nivel nacional, salud ha estado muy presente en muchas iniciativas de la Semana de Hábitos, educación, cultura, pues buscamos generar y vincular y movilizar a la población en torno al conocimiento y la práctica de actividad física. Y eso es importante tener en cuenta, porque no es solo el evento grande, sino cómo llegamos a movilizar a la población, pero sobre todo que no se quede en un evento puntual, sino que eso genere un proceso a lo largo del tiempo para lograr cambios comportamentales de todas las familias, de todo curso de vida. Acciones para promover lo que se hace con medios de comunicación, de cómo podemos agendarlos para que el tema de actividad física esté presente, el tema de comportamientos sanitarios, las vías activas y saludables que son fundamentales en el aprovechamiento de espacios y que ha sido muy estudiada, donde se ha encontrado que es muy costo benéfica realmente lo que se invierte y lo que se gana finalmente en salud, en calidad de las personas, de vida de las personas es grande y pues estamos en el propósito de fortalecer esas vías activas y saludables. De hecho, pues sabemos que Colombia es líder y hay unos programas pioneros, lo que se hace en Bogotá, lo que se hace en Medellín, lo que se hace en Cali, entre muchas otras regiones del país ha sido un modelo para muchas intervenciones que se están haciendo a nivel nacional. Entonces, eso estamos impulsando, el tema de generar capacidades desde la oferta institucional. Debo decir que además del equipo Colombia que les mencionaba los roles, está cómo podemos formar y dar herramientas a líderes en los territorios para que independientemente de que exista un programa, se motiven por hacer acciones en beneficio de la comunidad,
de cómo lo pueden llevar a cabo y pues que eso es una construcción conjunta. Lo mencionaba por lo de las caminatas 5K, rutas del movimiento, no es solo desplazarlos a un punto, sino también llegar con alguna oferta a los hogares, acercarnos para que la gente se motive a la práctica de actividad física, estrategias como Activas tu Barrio. No necesariamente necesitamos trayectos muy largos, 100 kilómetros para fomentar las vías, no, pueden ser espacios pequeñitos, esa es la realidad del país. Tenemos vías activas y saludables de menos de 1 kilómetro y ahí se cierran temporalmente las vías para que las personas tengan la posibilidad de actividades deportivas, de actividad física, de recreación, de aprovechamiento del tiempo libre. Quería contarles dentro del análisis de la información que tenemos de los grupos comunitarios de actividad física en el país. Por lo general, las personas que más participan son de mujeres. Son a lo largo, si ustedes ven ahí los datos, el 87% de la población que estamos interviniendo con 2 de las estrategias que tenemos en el programa nacional son mujeres. Y si vemos que en cuanto a datos de prevalencia de actividad física, las que menos cumplen son mujeres, pues estamos viendo un programa que le está apuntando finalmente a poder cambiar ese panorama. Las mujeres son las que más participan en los grupos comunitarios de actividad física y pues también tenemos, ustedes pueden observar ahí también en cuanto a la población que más participa, sobre todo es entre 29 a 59 años, aunque debo decir que va la mamá o va la abuela, la hija, la nieta, la sobrina, en fin. Esta oferta es para toda la población en general, aunque pues las que más a más población. Llegamos también dentro de los perfiles que hemos analizado, sobre todo en pertenencia étnica, hay un alto porcentaje en cuanto a personas negros, afros o mulatos, pero pues ustedes observan que vemos en general los que participan es de todos los grupos poblacionales, con condiciones de vulnerabilidad, pues la idea es que la actividad física sea un derecho para todos y pues sobre todo los que más participan están en estratos 1 y 2. Pero pues la actividad física y la oferta, como lo mencionaba, se ubica en diferentes espacios y toda la población puede acceder. También decirles que si bien esas estrategias están relacionadas con lo presencial, con lo que llega a la comunidad, también desde el Ministerio del Deporte tenemos una escuela virtual del deporte, les hago la invitación. Hay una oferta abierta para todos, a la comunidad en general, también para personas que están relacionadas de alguna manera con la actividad física. Y pues la invitación es para que pues aprovechen esos espacios. Tenemos un curso de generalidades de las vías activas y saludables que se pueden inscribir gratuitamente, ya quedó abierta desde pasado el mes de junio. También el curso de generalidades de hábitos y estilos de vida saludable y actividad física, que es para cualquier persona que quiera saber en qué es actividad física, qué son hábitos de vida saludable, puedo poco a poco comenzar a hacer parte de la vida diaria, el curso de fundamentos y alternativas en actividad física por grupos poblacionales. Este curso virtual está más enfocado a aquellas personas que de alguna manera están vinculadas con acciones de actividad física, se debe tener un conocimiento de base. Y pues también va a quedar en el repositorio un curso de refuerzo que estamos haciendo a nivel nacional. Para finalizar, quería mostrar esa diapositiva porque la pandemia por COVID-19 nos dejó grandes lecciones, también obviamente muchos retos, pero algo que nos mostró es la importancia de trabajar en red, la importancia del trabajo intersectorial, interinstitucional, la importancia de unir esfuerzos, porque ahí pues obviamente trabajamos desde el nivel nacional, todos los sectores, desde Presidencia, Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio de Educación, Ministerio de Transporte, Ministerio del Interior, Ministerio del Deporte, la Policía, ICBF, pero también en articulación se hicieron grandes acciones con los entes deportivos departamentales, municipales y distritales, el papel de las sociedades científicas, y aplaudo este tipo y pues el tema de las sociedades cada vez van permeando el tema de la actividad física. Hemos visto unas acciones bien importantes, por ejemplo, en la endocrinología, donde ya hace parte de estos temas de hábitos dentro del foco de una de sus acciones estratégicas. El tema de las universidades, de las instituciones educativas, el trabajo en la Red Colombiana de Actividad Física, donde se ha hecho un trabajo y este año se va a tener el primer congreso de la red en el mes de noviembre.
el trabajo en las redes internacionales, nacionales, como la Red de Actividad Física de las Américas, la Red Colombiana de Vidas Activas y Saludables, también el trabajo en los medios de comunicación, y pues debo decir, y todavía se siguen transmitiendo algunas de esas cápsulas, de cómo motivar a que degeneraran espacios para que las personas por cápsulas pequeñitas tuvieran la posibilidad de saber cómo verse en casa. Trabajo con diferentes medios de comunicación y obviamente los programas que si bien se dan los lineamientos desde el sector deporte, recreación, actividad física, pues obviamente eso se debe aterrizar a una realidad de territorio, porque no es lo mismo promover actividad física aquí en Valledupar o de pronto en Bogotá. De pronto hay una estructura que se puede mantener, pero eso necesariamente hay que aterrizarlo a esas realidades territoriales, a las características sociales, demográficas, ambientales, de seguridad. Entonces eso hace que el reto sea grande, pero afortunadamente hay equipos de trabajo muy comprometidos con la actividad física. Sabemos que de pronto muchas de las cosas que se están haciendo, posiblemente algunas personas que nos estén escuchando hasta ahora sepan, hay un programa nacional de altos estilos de vida saludable y pues tal vez tenemos que trabajar más en la difusión y también la invitación. Y lo hemos hablado mucho con el Ministerio de Salud en el marco de los convenios que hemos hecho marco y el marco de la CONIAT, la Comisión Nacional Intersectorial para la Promoción, el Fomento y la Medición del Impacto de la Actividad Física, que tenemos que visibilizar más las acciones, tenemos que aunar esfuerzos, pero también tenemos que convocar a líderes de opinión, a los profesionales de diferentes sectores de salud, deporte y recreación, para que unamos esfuerzos entre todos. Algo bien importante es que si ya hay una oferta institucional, pues podamos a través de las diferentes instituciones del sector salud, para que inviten, compartir información para que inviten a sus usuarios y que vayan a la oferta que hay, grupos comunitarios de actividad física, y así podemos cada vez fortalecer ese trabajo y esa sinergia necesaria para lograr que Colombia sea un país más activo y saludable. Les dejo con el mensaje que nosotros difundimos. Y es si buena salud quieres tener por lo menos entre 150 minutos a 300 minutos de actividad física a la semana, es hacer 5 porciones entre frutas y verduras al día, es comer, y espacios 100% libres de humo de tabaco es proteger. Muchísimas gracias para todos, un placer estarlos acompañando en este espacio y pues atenta a cualquier inquietud. Muchísimas gracias, doctora Nubia, también por esta presentación tan importante y por habernos socializado acerca de la oferta institucional territorial. Y creo que ahí había una pregunta frente a cómo podrían inscribirse en estos programas y su presentación pues ha permitido responderla. En el chat también ya el doctor Héctor Parra y el doctor Camilo Camargo vienen respondiendo a sus inquietudes, pero hay una sencillita, no sé si está el doctor Parra o el doctor Camilo. Tenemos unos pequeños minutos. Sí, señora, acá estoy yo, Camilo.